El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Los saludo desde Washington, bienvenidos a las noticias. La cuarta ola de contagios por la variante Omicron no da tregua en Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció este jueves medidas adicionales para reducir los casos y también aliviar la escasez de personal en los hospitales. Y Jacopo Luzzi, ¿qué medidas concretas ha anunciado el presidente Biden hoy? Yasmín, la Casa Blanca ha recibido varias críticas por su gestión de esta variante Omicron. Los republicanos dicen que no ha hecho lo suficiente y varios expertos piden a Biden que se empiece a considerar la idea de vivir junto con este virus. Sin embargo, el presidente no tiene esta intención y de hecho este jueves anunció nuevas medidas para aumentar la lucha contra el COVID. Por ejemplo, más ayudas a los hospitales, brindando máscaras de gran calidad a todos y 1.000 millones de pruebas caseras anti-COVID para todos. La variante Omicron sigue contagiando más de 500.000 de personas en Estados Unidos cada día. Esto cuando expertos afirman que en algunas partes del país ya el brote podría haber alcanzado su pico máximo y ahora empezaría a decrecer. Sin embargo, los hospitales alrededor de la nación siguen abrumados y el presidente Joe Biden este jueves decidió intensificar los esfuerzos para enfrentar este peligroso y altamente contagioso patógeno. He estado diciendo que mientras permanezcamos en esta pandemia, esta es una pandemia de los no vacunados. El mandatario anunció que enviará a los estados más afectados como Nueva York y Nuevo México personal médico militar, además de soldados y guardias nacionales ya enviados para ayudar a los hospitales en emergencia. Desafortunadamente, mientras nuestras Fuerzas Armadas están dando un paso al frente, como siempre lo hacen, hay otros sentados al margen y aún peor es que se interponen en el camino. Si no se han vacunado, háganlo. Otra cosa, Joe Biden se comprometió a proporcionar a los estadounidenses mascarillas de calidad y pruebas anti-COVID-19 gratuitas a medida que el país ingresa al tercer año de la pandemia. Este mes se estima que realizaremos aproximadamente 15 millones de pruebas por día y tendremos más de 375 millones de pruebas rápidas en las casas solo en enero. Eso es un gran paso. Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles estas nuevas pruebas. Ayudarán junto con 20.000 sitios de pruebas alrededor del país a satisfacer la creciente demanda de pruebas. Esto cuando las personas están intentando volver a la vida, continuar con sus vidas a pesar de la rápida propagación de este virus. Así es, Jacopo, gracias. La Corte Suprema bloqueó este jueves un decreto del presidente Biden concebido para que las empresas con más de 100 empleados exigieran a su personal vacunarse o mostrar prueba negativa contra el COVID-19. La mayoría conservadora del máximo tribunal consideró que el mandatario había excedido su autoridad. Al mismo tiempo, la Corte respaldó la vacunación obligatoria para casi todos los empleados de hospitales, hogares de ancianos y otros proveedores de atención médica. Entre tanto, el Parlamento francés ordenó presentar un pasaporte de vacunación completa para ingresar a lugares públicos, incluyendo bares y restaurantes. La medida entra en vigor mientras trabajadores del sector educativo están en huelga. José Pernalete. En Francia entra en vigencia la exigencia del pasaporte de vacunación completa, luego de que el Senado de ese país diera luz verde a la normativa este jueves. Ahora, para ingresar a lugares públicos, los franceses deberán presentar un certificado de inmunización contra el coronavirus. El pase de vacunación es obviamente una medida temporal y tan pronto como ya no sea necesario para reducir la circulación del virus y sobre todo para fomentar enérgicamente la vacunación, obviamente nos desharemos de él.
Al mismo tiempo, educadores galos protestan con una huelga de actividades ante las medidas asumidas por el gobierno de Francia en el manejo de la pandemia dentro de las aulas. Mientras tanto, en México se rompe el récord de contagios diarios del mortal virus. Según cifras de la Secretaría de Salud, durante las 24 horas previas se contabilizaron 44.187 casos positivos. De manera consecutiva, por tercer día se superan los hitos registrados a lo largo de toda la pandemia. Los mexicanos reconocen el valor de la prevención individual para contener esta propagación sostenida. No, pues ahorita voy a tratar de cuidarme, no salir, no exponer a más de mis familiares y estar en mi casa, pues el reposo. Pues no sé cuántos días me vayan a dar, pero pues así que los que sean necesarios, ¿no? Autoridades de la Ciudad de México incrementaron la disponibilidad de pruebas de detección. José Pernalete, Voz de América, Miami. Los Ángeles se convirtió en el primer condado de Estados Unidos en distribuir pruebas PCR a su población. Verónica Villafañe nos informa que Los Ángeles registra una cifra de casos diarios que solo se vivió al inicio de la pandemia. El condado de Los Ángeles está rompiendo récords en el número de nuevas infecciones diarias propulsadas por la variante Omicron. En la última semana se registraron días con más de 45.000 nuevos casos positivos, superando los 250.000 en 8 días. Pero funcionarios de salud estiman que la cifra real es aún más alta. 1 de cada 5 personas que se hacen la prueba hoy son positivas. Es alrededor del 20 al 25%, que es bastante alto. El doctor Israel de Alba es profesor de medicina de la Universidad de California, Irvine. Y es muy difícil tener un conteo exacto del número de casos por el virus, ya que muchas de las personas que tienen la infección no tienen ningún síntoma, por lo tanto están circulando por las calles, por las escuelas, por los mercados, sin estar conscientes de que tienen el virus. Largas colas están abrumando a sitios de pruebas. Para ampliar la capacidad y acceso, el condado de Los Ángeles lanzó un nuevo programa que permite a personas que tienen síntomas o han estado expuestos al virus a recoger un kit de prueba PCR, realizar la prueba y devolverla a lugares oficiales para su procesamiento. Se les notificará de los resultados en 24 a 48 horas. Estos kits no son pruebas rápidas de antígeno, las cuales no son consideradas tan efectivas. Es una estrategia adicional que junto con la distancia social, vacunación, refuerzos, nos va a ayudar a controlar esta epidemia del COVID. El condado de Los Ángeles es el primero en Estados Unidos en entregar pruebas de autodiagnóstico PCR. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La pandemia ha golpeado la economía mundial y el impacto no ha sido uniforme para todos los países. Laura Sepúlveda nos explica a cuáles naciones les ha ido mejor o peor durante la pandemia. No hay ganadores o perdedores entre los países del mundo a mirar el crecimiento económico durante la pandemia, pero el impacto no ha sido igual para todas las naciones, según el Banco Mundial. Algunos países han sufrido más que otros y la recuperación también será diferente entre países. En particular, las economías avanzadas van a volar alto con la expectativa de recuperarse por completo para fines del próximo año. Se espera que la producción en las economías avanzadas alcance las tendencias previas a la pandemia en 2023. Un panorama sustancialmente diferente al de economías en desarrollo que, según Arteta, tendrán una recuperación que no será completa. La producción en estas economías estará un 4% por debajo de las tendencias previas a la pandemia. Esta brecha es aún más pronunciada en países que sufren conflictos militares, donde la brecha será de alrededor del 7,5%. Algo que está de la mano con la realidad vivida durante periodos álgidos de la pandemia, no solo con la recuperación. Una razón por la que los países en desarrollo se están quedando atrás de las economías avanzadas es el hecho de que, en general, tienen tasas de vacunación más bajas. También tienen niveles más bajos de apoyo macroeconómico durante la pandemia y, de hecho, ahora están eliminando el apoyo a un ritmo más rápido. El economista Gerald Celente destaca otro factor que dificultará la recuperación de estas economías. Todos los mercados emergentes se verán muy afectados y la gente se hundirá más en la pobreza. Gran parte de su deuda está basada en dólares, por lo que a medida que aumentan las tasas de interés, hay más deuda de la que tienen que pagar y ya están en tiempos de mucha reflexión. Este escenario prevé que habrá olas aún mayores de migrantes debido a la misma necesidad económica que registran estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Rusia podría estar planeando el envío de personal militar a América Latina si las actuales negociaciones con Estados Unidos y la OTAN no son exitosas. Celia Mendoza, ¿cuáles serían los países donde Rusia aumentaría su presencia militar? Serían Venezuela, así como Cuba, pero algo importante durante esta jornada es el hecho de que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha pronunciado al respecto después de que se le preguntara sobre el tema, indicando que ellos no iban a responder directamente a los comentarios que se hicieron en público y no se tomaron en cuenta durante las negociaciones de estabilidad estratégica, pero que si esto llegara a suceder, los Estados Unidos abordarían el tema de manera decisiva. Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo. La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. Es decir, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa. Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia. Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Frente a esta retórica de Rusia y en respuesta a La Voz de América, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó: Hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa. Mientras se mantiene la tensión entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN, también se espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo para determinar cuándo se podrían volver a reunir. Gracias, Celia. Y usted quédese, porque en breve, activistas exigen respuesta al gobierno de Honduras por el asesinato de defensores de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
El respeto a las libertades fundamentales en América Latina sufrió un retroceso durante el 2021. Según Human Rights Watch, algunos mandatarios han usado la pandemia como excusa para restringir los derechos de los ciudadanos. Diva Lizeth Cash con el informe. La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Taraciuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso en las libertades fundamentales es el principal problema de la región. No solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos. El informe alarma sobre los más de 6.000 asesinatos por la policía en Brasil, 6 millones de venezolanos en riesgo al emigrar, alrededor de 1.000 detenciones arbitrarias en Cuba y por lo menos 25 muertos por uso excesivo de la fuerza pública en Colombia. La experta asegura que la pandemia del coronavirus se ha convertido en la excusa de algunos mandatarios para restringir derechos. Para que puedan imponer las restricciones a los derechos fundamentales que hubieran querido imponer de todas formas, pero se escudaron en la pandemia para tratar de justificar sus impulsos y prácticas represivas. Voz de América buscó la opinión sobre este informe a varios gobiernos latinoamericanos sin obtener respuesta inmediata. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró esta semana ser víctima de terrorismo. Actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018. Para ellos, esos no eran actos de terrorismo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El Comité para la Protección de Periodistas expresó preocupación ante lo que calificó como respuestas lentas de la administración Biden a las solicitudes de periodistas, las restricciones en la frontera con México y otras acciones que dificultan el libre ejercicio del periodismo. El ente enfatizó que el actual gobierno no ataca a los periodistas, a diferencia del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump, que lo tildó de enemigos del pueblo y difundió continuamente información falsa. Ahora vamos a Honduras, donde organismos internacionales exigen esclarecer las muertes de defensores de derechos humanos y los comunicadores. Óscar Ortiz con los pormenores. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó el año pasado 115 amenazas contra defensores de derechos humanos y 93 contra periodistas. Esas amenazas estuvieron vinculadas a las muertes de 10 defensores. Ya en lo que va de 2022 han sido asesinados otros 2 defensores de derechos humanos. Uno fue el líder de la etnia Lenca, Pablo Hernández, ultimado a balazos por desconocidos en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento del Empira. Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron los hechos y pidieron al gobierno hondureño capturar a los responsables. En estos días, desafortunadamente, esta semana hemos visto 2 asesinatos muy preocupantes. El asesinato del líder Lenca, Pablo Hernández, y el asesinato de una mujer trans, Telia Rodríguez. Entonces, este es un llamado que el 2022 también está ya saliendo, y con los masacres que hemos tenido, los asesinatos, ya el 2022 está saliendo como un año muy violento. Está iniciando. También la activista y mujer trans, Telia Rodríguez, fue asesinada con arma de fuego. Pero allá en San Marcos Caiquín fue asesinado brutalmente, aún teniendo medidas cautelares. Realmente estamos como a la buena de Dios y a la santa voluntad de Dios. Aquí en el país no hay ningún tipo de garantía. El plan de gobierno presentado por Xiomara Castro propone acciones para frenar la violencia, como derogar leyes que atentan contra la manifestación pública o que también permiten disparar para dispersar manifestaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Crece la desesperanza entre los líderes estudiantiles nicaragüenses que huyeron de su país por la crisis sociopolítica. Desde el exilio aseguran que el nuevo mandato del presidente Daniel Ortega es el presagio de una larga estadía lejos de su país. Donaldo Hernández nos informa. Enrique Martínez es uno de cientos de estudiantes nicaragüenses que decidieron migrar a Costa Rica en los últimos 3 años de violencia política. Teme que durante los próximos 5 años de mandato de Daniel Ortega será imposible regresar a su natal Nicaragua. Esa inseguridad de saber de que vas a regresar y que en cierta manera te van a detener demuestra el nivel de inseguridad que hay en Nicaragua y la inseguridad que existe para la juventud y los diversos sectores nicaragüenses. Este líder universitario de 23 años formó parte del movimiento estudiantil que demandaba la renuncia de Daniel Ortega, motivo por el cual se declara víctima del Estado.
Como una represalia política por ser un joven crítico que se había alzado en protesta y que había ido en contra de la corriente de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el Independiente Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, aseguran que en Nicaragua persiste la persecución a los opositores del gobierno. Wendy Flores menciona las denuncias reportadas solo en 2021. Registramos 307 agresiones y de esas 307 una buena parte está relacionada con víctimas que han sufrido actos de tortura en nuestro país. Algunos diputados oficialistas como Adolfo Pastrán insisten en que las protestas contra el gobierno fueron un intento de golpe de Estado. Los daños económicos que provocó la sonada política del intento de golpe del 2018. Mientras tanto, Enrique Martínez decide tomar las oportunidades que le han surgido como exiliado. Estoy estudiando dirección de empresas en la Universidad de Costa Rica. He aprovechado las oportunidades que me ha dado este país, entre ellas la beca en la universidad. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regresar, venezolanos huyen de la crisis en su país y algunos terminan en la indigencia. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Gracias por quedarse con nosotros. Un estudio reveló que el 16% de las personas indigentes en Colombia son venezolanos. La ONU estima que debido a una crisis humanitaria compleja, al menos 6 millones de ellos han abandonado su país. Jair Díaz con el reporte. Sudando así de las 5 de la mañana hasta las 7. Él es Reuben Galindo, un joven venezolano que trabaja en un semáforo en la ciudad de Cúcuta, limpiando parabrisas de coches que vayan pasando y quien vive en indigencia. Este hombre de 19 años integra la lista de 1.211 residentes en esa ciudad fronteriza con Venezuela que viven en indigencia. La ciudad viene asumiendo el desbordado desplazamiento de la violencia de la zona del Catatumbo y ahora el desbordado crecimiento de habitantes de calle que han llegado de la nación venezolana. Estas cifras quedaron expuestas por un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, que revela que Cúcuta es la ciudad con mayor número de indigentes en el país, en su mayoría extranjeros. Encontramos que aproximadamente el 16% de las personas corresponden a haber nacido en otro país, siendo el más frecuente Venezuela. Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, pidió a las autoridades nacionales apoyo para el desarrollo de programas frente a este reto, ya que las estadísticas sugieren que aumentará la población venezolana en esta condición. Para buscar la financiación de un programa concreto para hacer reconversión social, laboral y naturalmente de salud,
para todas estas personas. El estudio también reveló que ciudades como Cartagena, Armenia, Pereira, Riohacha, Neiva tienen un alto número de indigentes venezolanos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver, Portugal pone en marcha su plan de energías renovables, pero algunos dudan de sus beneficios. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Con el propósito de generar la mayoría de su energía de forma renovable, Portugal se coloca a la vanguardia de las energías alternativas. La iniciativa es revolucionaria, pero no para todos el impacto es positivo. Adrián Arévalo nos explica por qué. Más del 70% de la energía que se consume en Portugal proviene de fuentes renovables. Sin embargo, los esfuerzos por crear y desarrollar nuevos proyectos, como el de estas granjas eólicas ubicadas en la mitad del océano, no desvanecen. En este momento es uno de los parques eólicos flotantes marinos más grandes del mundo. El proyecto es de 25 megavatios. Cada unidad es de 8,4 megavatios, que es una de las turbinas eólicas más grandes disponibles en el mercado. Aunque el proyecto busca reducir costos de energía para usuarios y generadores y podría beneficiar a millones de personas, también acarrea perjuicios. Uno de ellos radica en el impedimento a que los pescadores de la zona hagan su trabajo cerca de las granjas en alta mar. No muchos tenemos autorización para entrar en aguas del país vecino, así que estamos muy limitados. Estamos limitados al sur por los molinos de viento y al norte por la frontera con España. Por supuesto que esto nos afecta y afectará en el futuro. Por ahora, el proyecto avanza con miras a extenderse. Ya se ha convertido en ejemplo para que otros países lo repliquen. La idea, dicen los creadores, es reducir costos de energía en todo el mundo, pero sobre todo descarbonizar el planeta antes de que sea demasiado tarde. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Un enorme salto a la modernidad dio el mundo deportivo con la designación de la primera mujer como manager de un equipo de ligas menores del béisbol. Rachel Balkovec asumió las riendas de los Tampa Tarpons, un equipo perteneciente a los Yankees de Nueva York. La mujer de 34 años de edad aprendió español cuando asumió en el 2016 la dirección de acondicionamiento físico de los Astros de Houston, lo cual le ha permitido entrenar a peloteros latinoamericanos. Qué bueno por ella. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana con mucho más aquí en El Mundo al Día.
Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.